Les doy la bienvenida a Inferno. Esta noche seré su guía y los acompañaré a adentrarse a las más espeluznantes pesadillas. Apaga todas las luces, asegura todas las puertas y ponte cómodo, porque aquí es donde da comienzo nuestro recorrido por Inferno. Una sucesión de muertes extrañas comenzaron a suceder en la hermosa ciudad de Guadalajara. En un principio, animales callejeros y vagabundos comenzaron a aparecer fallecidos sin mayor explicación en toda la ciudad, pero al pasar el tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron. La ciudad se sumó a una ola de terror. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. Las familias dejaron de visitarse por miedo a ser la siguiente presa. El rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad donde se convocó a cualquier experto, estudioso o cazarrecompensa que los librara de esa maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría eran simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Finalmente, pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó dos opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. La primera era quemar el lugar donde se supone que moraba. Aunque la noche aún no hubiera caído, la amenaza del fuego lo despertaría y se vería acorralado por unos enfurecidos vecinos y por el otro lado, la luz solar. Solo existía un problema: nadie sabía dónde se escondía el vampiro. Entonces surgió la segunda vía, que fue esperar a que apareciera de nuevo. ¡Es él! ¡Es el vampiro! Al pasar unas semanas, al caer el sol, el cazador avistó a un hombre moviéndose con lentitud por las calles periféricas. Un grupo de vecinos salieron armados, con estacas y cruces. Rodeado el vampiro, desesperado por la falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó. Mientras decidían qué hacer, el cazador de vampiros fue determinante en decidir que no se dejara vivir al vampiro y que había que destruirlo o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo. Entonces se le clavó una estaca en el corazón, lo decapitaron y quemaron. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó, pero algo salió mal. En lugar de esparcir las cenizas del vampiro a los cuatro vientos para que sus partículas no se reunieran, los pobladores torpemente enterraron los restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara. Fue allí donde, con el paso de las décadas, la frágil vida del vampiro, al estar al contacto con la tierra, de poco a poco recobró algo de su fervor y se aferró a un árbol cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba. Sin duda, existen infinidad de historias paranormales de traileros, las cuales nos llevan a imaginar un sinfín de escenarios con aspectos y circunstancias insólitas. Es momento de presentarles un caso que, por lo delicado que es, nos lo han compartido de manera anónima. En una ocasión me dirigía hacia el puerto de Veracruz y forzosamente tenía que pasar por un tramo sumamente peligroso por la gran ola de asaltos que se presentan ahí. De momento vi a un hombre a la orilla de la carretera, el cual me hacía señas para que me detuviera. Debo ser sincero, por un momento dudé en pararme, pero algo me indicó que debía ayudarlo. Una vez a bordo, aquel sujeto parecía que cargaba con una gran tristeza, ya que casi no hablaba, aunque yo trataba de hacerle plática. Llevaba mi radio a buen volumen, pero de momento él apagó mi estéreo y me dijo: «Por nada te detengas». De inmediato me percaté que una camioneta, junto a un grupo de hombres armados, estaban bloqueando el camino. Mil cosas pasaron por mi mente: ¿y si disparan? Mejor me detengo, quizás me dejan pasar. Solo eran especulaciones. La verdad, pensé que hasta ahí había llegado mi vida. Puede que por los nervios traté de frenar, pero mi unidad no reaccionaba y, al contrario, de manera inexplicable, mi tráiler aceleró más, llevándome prácticamente a la camioneta por mi paso. Metros después, vi por mi retrovisor y ya no vi a ninguno de los hombres. Mi unidad poco a poco me respondió y mi acompañante tenía un semblante de alivio. Él me comentó:
Lo bueno es que te pude ayudar y no te hicieron lo que a mí. Poco después de aquellas palabras, un tráiler me echó las luces altas de frente y cuando volví a voltear ya no estaba aquel hombre. No daba crédito a lo que estaba viviendo. No era mi imaginación, ni él se había bajado. ¿Qué estaba ocurriendo? Recorrí unos kilómetros más hasta que llegué a un comedor y me encontré con un par de amigos traileros. No pude contenerme más y platiqué lo que viví. Evidentemente, ellos se quedaron sin palabras ante mi relato y propusieron que uno de ellos me acompañara hasta mi destino. Una vez que mi amigo abordó la unidad, se encontró una credencial en el asiento del copiloto y me dijo: «Qué buen detalle, se te quedó de recuerdo su credencial del amigo. Hace poco, unos maleantes lo asesinaron por robarle su tráiler». De inmediato, tomé aquella credencial y pude ver que en ella aparecía la foto del hombre que me había pedido aventón. No era posible, era el mismo. En ese preciso momento, entendí sus últimas palabras: «Lo bueno es que te pude ayudar y no te hicieron lo que a mí». Desde aquella ocasión, hago oración por el descanso eterno de aquel buen hombre y le agradezco infinitamente su ayuda. Las carreteras guardan misterios y quizás entidades que tratan de manifestarse, en algunos casos buscando una explicación a su muerte trágica y en otros apareciendo con la intención de ayudar. Mi infancia siempre estuvo rodeada de historias de terror, lo cual es muy común por el lugar en que vivimos. Tenemos un cementerio que data del año de 1926. Claro que se dice que para antes de ese año ya habían cuerpos enterrados ahí. En mi infancia siempre escuchaba hablar de brujería o de historias paranormales, porque era el cementerio el lugar elegido para practicar la brujería. Hace 15 años, en esa época, éramos unos niños que teníamos una mentalidad de respeto por todo lo relacionado con la muerte, pero eso no nos impedía jugar por las noches en el cementerio, en el cual habíamos tenido varias experiencias paranormales, pero ninguna como la que les voy a relatar a continuación. Era el mes de enero del 2003, aún estábamos de vacaciones escolares y era muy común pasar el tiempo jugando, pero el juego más esperado de todos era el juego de las escondidas, por el cual jugábamos todas las noches dentro del cementerio. Tenía unas condiciones precarias, la iluminación era muy poca y todo estaba lleno de monte. Una noche nos disponíamos a jugar, eran eso de las 8 p.m. cuando comenzamos el juego, pero algo en esa noche no era normal. Había un frío extraño en el ambiente y un silencio absoluto que solo se espantaba cuando nosotros hablábamos. Siendo las 10 de la noche, ya habíamos jugado varias rondas del juego. Una compañera y yo corrimos a escondernos alrededor de la casa donde hacían las necropsias. Guardamos silencio para que no nos encontraran y comenzamos a escuchar ruidos que provenían dentro de la casa. Vimos por una ventana y había como una silueta de una persona caminando dentro de la casa. Yo sabía que era imposible que pudiera haber alguien dentro porque las puertas estaban cerradas con llave y nosotros mientras jugábamos nunca vimos que nadie entrara. Nos asustamos mucho, se me erizó la piel al ver aquella silueta y lo más sorprendente fue que de un momento a otro desapareció. Estábamos con los nervios de punta, caminábamos un poco y vimos que algo se movió dentro de una tumba. Quedamos petrificados del susto, cuando de pronto escuchamos: «Carlos, ¿eres tú?», murmuró. Le respondí: «Sí, soy yo. ¿Qué haces dentro de la bóveda, Luis?». «Hay alguien que me persigue», dijo. Ya con 3 personas en el grupo, agarramos un poco más de valor y nos dispusimos a salir del cementerio, ya que no queríamos estar ahí adentro, cuando de pronto escuchamos el escalofriante llanto de unos niños. El llanto venía de todas partes, no sabíamos qué hacer, así que nos agachamos al lado de una tumba. Ahí estuvimos durante unos minutos. El llanto era desgarrador, se nos erizaba la piel. Carmen lloraba de miedo y yo quería salir corriendo, pero las piernas no me respondían al momento. Estábamos perdidos, no sabíamos en qué parte del cementerio estábamos. Cada segundo escuchábamos el llanto más cerca. Los escalofríos eran terribles. Estábamos muy pegados los 3 y hacía un frío horrible. El llanto de los niños se sumó con el ladrido de unos perros.
Los ladridos eran muy fuertes, como de perros desesperados. Abrazados al lado de la tumba, de la nada apareció un perro negro. Tenía los ojos rojos y se paró frente a nosotros. Nos gruñía muy feo. Su rostro era amenazante y siniestro. Nos ladraba mostrando sus dientes. Tenía la boca llena de babas escurriéndose. Por más que fuera nuestro impulso de correr, no podíamos. Estábamos pegados al piso y con el perro frente a nosotros. En un momento de la nada se escuchó un silbido muy fuerte que molestó los oídos del perro y se fue corriendo. A menos de 2 metros de nosotros desapareció. En ese momento, yo no sé cómo, pero encontramos las fuerzas para dar algunos pasos, lo cual fue lo peor que pudimos haber hecho. Al salir de nuestro supuesto refugio, nos topamos de cara con 2 bebés acostados en una tumba. Su llanto era horrible. Intenté gritar fuerte para que alguien nos escuchara y nos ayudara, pero no podía. Ningún sonido salió de mi boca. En un segundo dejé de ver a los niños. Cuando regresó mi mirada hacia ellos, estaban en los brazos de una mujer que vestía toda de blanco, la cara pálida, pero la mujer no parecía tocar el piso con los pies. Nunca olvidaré esa imagen. Quedamos petrificados. Carmen cayó al suelo desmayada. A mí se me doblaron las piernas y caí de rodillas. Luis rompió en llanto. Decía que no quería morir, con su voz cortada. Vimos el brillo de una luz. Era la linterna del cuidador del cementerio que nos estaba buscando para corrernos de ahí. Cuando dirigí la vista hacia la bóveda donde estaban los bebés y la mujer, no había absolutamente nada, solo 3 flores marchitas. El ambiente comenzó a oler a un dulce aroma a rosas. Nunca me había sentido tan feliz en mi vida de ver al señor Joaquín. Le dijimos todo lo que había pasado, mientras que todavía se nos cortaba la voz. Nos dijo que no era un lugar para nosotros, que podía ser hasta peligroso, y nos echó del cementerio, pero nunca supo que en realidad nos salvó de un espanto. Esa fue mi última noche de juego en el cementerio, y debo aclarar que hasta el día de hoy, uno de mis peores miedos son los cementerios. Felicidades por haber llegado a la última etapa de nuestra visita por Inferno. Espero que hayan disfrutado de sus peores pesadillas y les invito a incorporarse en el próximo recorrido. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Si eres poseedor de algún relato aterrador que haga crecer Inferno, puedes enviarlo a nuestro correo que aparece en pantalla. También puedes hacernos llegar sus experiencias de manera privada a cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí lo tienes, has salido de Inferno. Me paso a retirar. Hasta el siguiente encuentro.